Capítulo 226. Oficialmente, la Unión Soviética no reconocía solo a Rusia libre, sino también a los gobiernos de los países bálticos, Ucrania y Bielorrusia, pero Rusia libre estaba en un nivel diferente a esos gobiernos. El presidente de Rusia libre es Andrei Blasov, un ex soldado soviético. ¿Cómo percibirá el pueblo el reconocimiento oficial de un gobierno encabezado por un traidor a la Unión Soviética? Por eso Litvinov nunca quiso admitirlo, aunque no supiera nada más. La cuestión del reconocimiento de una Rusia libre no era solo un asunto de la Unión Soviética, era también un asunto de su vida. Si pronunciara una sola palabra reconociendo el gobierno libre ruso aquí, Stalin nunca lo dejaría vivir. Entonces, ¿qué piensan hacer si en el futuro surgen problemas con Rusia libre? ¿No sería un problema para la Unión Soviética resolver todos los problemas relacionados con Rusia libre a través de Alemania? En cualquier caso, nunca podremos llegar a un acuerdo sobre este punto. No me atrevo a responder a esta pregunta porque está directamente relacionada con la identidad de la Unión Soviética. No lo entiendo. ¿Acaso el ministro de Asuntos Exteriores no vino aquí siguiendo instrucciones del secretario general Stalin y para representar su posición? Si una persona así dice que no tiene autoridad, entonces la celebración de una reunión en sí misma carece de sentido. Bueno, primero déjame pensarlo. Preguntaré directamente en el país de origen y tomaré una decisión. Las conversaciones se suspendieron temporalmente debido a las circunstancias de Litvinov. Con el permiso de Ribbentrop, Litvinov se levantó e inmediatamente intentó ponerse en contacto con Stalin en Kuibysev. Stalin había ordenado a Litvinov, que partía para asistir a conversaciones, que no se pusiera en contacto con él a menos que fuera realmente necesario. No fue porque le preocupara la posibilidad de escuchas telefónicas por parte de los alemanes, sino porque no quería dejar constancia de su participación en esa humillante reunión para las generaciones futuras. Por eso Stalin respondió con voz molesta cuando Litvinov se puso en contacto con él. ¿Ya terminó la reunión? Bueno, eso es, Litvinov dijo la verdad sobre las exigencias de Alemania. Stalin se preocupó cuando se enteró de que Alemania exigía el reconocimiento de Rusia libre. Litvinov esperaba ansiosamente la respuesta del secretario. Cada segundo parecía un minuto. Hazlo así. 10 minutos después, la reunión se reanudó. Litvinov, que regresó después de recibir una respuesta directa de Stalin, hizo una propuesta a Ribbentrop. No reconocen al gobierno de Rusia libre, pero lo tratarán como un gobierno real. Lo que estaba diciendo era que no solo daría su aprobación y establecería relaciones diplomáticas, sino que haría todo lo que pudiera a partir de ahora, así que, por favor, échenle un vistazo. Genial. Entonces hagámoslo. Mientras Ribbentrop asentía, fingiendo no ganar, Litvinov finalmente sintió que podía respirar. Sin embargo, lo único que no aprobó fue Rusia libre, y no tuvo más remedio que aprobar el reconocimiento de los países bálticos, el Cáucaso, Ucrania y Bielorrusia como países oficiales. Liberen a todos los prisioneros unos de otros, pero si piden permanecer en el país, deben aceptarlo. Estoy de acuerdo. Todos los prisioneros de guerra soviéticos en Alemania que se habían convertido de todos modos al ejército libre ruso, por lo que no habría prisioneros que decidieran quedarse en Alemania, y Alemania también sabía que los prisioneros que se negaran a ser repatriados a Alemania probablemente serían disidentes como comunistas, por lo que no había necesidad de contratarlos. No había necesidad de traerlos a Alemania. Incluso si lo traes contigo, solo crearás caos en tu interior. La reunión estaba ahora llegando a su fin. El comandante de la división, que consideró que sería difícil resistir por más tiempo mientras continuara el ataque enemigo, ordenó a sus tropas retirarse. Luego le disparó a Tokarev en la sien y le dejó una carta a su familia. Sergei caminaba sin rumbo fijo. Siguiendo las órdenes dadas desde arriba, la compañía, reducida a pelotones, se retiró a la retaguardia. Ya no estaba claro quién era el comandante, así que nadie daba órdenes. Independientemente de la clase, todos caminaban sin parar. Entonces me encontré con el enemigo. El escuadrón Bf-109 disparó con ametralladoras contra los que se retiraban y luego desapareció. Los restos de los soldados derrotados siguieron adelante sin siquiera enterrar los cuerpos de sus compañeros muertos. ¿Dónde está nuestra fuerza aérea? Sergei se quejó con voz descontenta. Entonces alguien dijo. Tal vez en Siberia. O en el cielo. No puedes callarte.
Cuando el viejo sargento gritó, los soldados guardaron silencio. A pesar de la propaganda del partido de que finalmente había comenzado la producción de nuevos aviones de combate para competir con los cazas alemanes, en el cielo solo se veían aviones alemanes. En raras ocasiones se podían ver aviones de combate rumanos o húngaros, pero no se veían aviones soviéticos por ninguna parte, incluso si se miraba con atención. Como resultado, entre los militares soviéticos se difundió una broma como esta. El avión que se ve en el cielo es un avión alemán y el que no se ve es un avión amigo. Mientras Sergei caminaba sin rumbo, apareció ante su vista un caza volcado y abandonado. Solo había 3 ruedas cuando debían ser 4 y había sangre en la ventana rota. El conductor estaba tendido en el asiento del conductor con la cabeza destrozada. Parece que has llegado en el momento justo. No era raro ver vehículos o tanques dañados por los ataques aéreos en el campo de batalla, por lo que todos pasaban de largo, suponiendo que ese era el caso. ¿No fueron ellos también objeto de ataques aéreos ayer mismo? Camarada sargento, ¿qué está haciendo? Un niño soldado le preguntó a Sergei, que estaba husmeando alrededor del camión. Sergei dijo: Tal vez haya algo para comer. Sergei se acercó al camión con las ruedas desprendidas, con la esperanza de encontrar algo para comer. Sin embargo, sus expectativas se vieron cruelmente frustradas, al igual que la caja de municiones que se encontraba en el maletero. Mierda. Así como mis expectativas eran altas, también lo fue mi decepción. El niño soldado que lo siguió por curiosidad también hizo un puchero con decepción cuando vio la caja de municiones destrozada y las balas saliendo de ella. Me di la vuelta y estaba a punto de moverme nuevamente cuando un soldado gritó con voz amenazante: Es el momento adecuado. ¿Qué le pasa a este anciano, jovencito? Jajaja. Solo llamé para preguntar cómo estás. Mayor, ¿cómo está la situación? No te preocupes, todo va bien. No pasa nada si mis cabrones se ponen furiosos. La voz de Kleist sonaba tranquila. Aseguró que mañana recuperaría Taganrog y en 4 días cercaría Voroshilograd para conseguir la rendición del ejército soviético. Como era de esperar, eres mayor. Entonces lo creeré. Buena suerte. Después de terminar su llamada telefónica con Kleist, Manstein volvió su mirada al mapa. Aunque los soviéticos utilizaron todo lo que tenían, solo pudieron obtener el control de una pequeña porción del sur de Ucrania. No es que no hubiera resultados, pero comparado con el costo gastado, los resultados fueron extremadamente malos. Manstein silbó. Con esto, los enemigos quedaron completamente destrozados. Las últimas tropas de élite, tanques y combustible que quedaban se agotaron en esta ofensiva. Incluso si las negociaciones de paz fracasaran, todo lo que tenían que hacer era avanzar con tanques y eliminarlos. En ese momento, mientras estaba considerando la posibilidad de sugerir al Führer que avanzara hacia los montes Urales, oyó la voz de su ayudante. ¿Despedida? ¿Puedo entrar? Adelante. Disculpe. El diputado que abrió la puerta y entró estaba sonrojado. ¿Viste a una mujer desnuda en el camino hacia aquí? Este es un telegrama de Berlín. Manstein bromeó, pero el ayudante parecía estar fuera del alcance del oído y le entregó un telegrama. En el momento en que revisé el contenido del telegrama, sonó el teléfono que estaba sobre la mesa. Era una línea directa que conectaba con la residencia del Führer en Berlín. Sí, señor presidente. Soy Manstein. Oh, Mariscal Manstein, ¿ha leído el telegrama? Sí. Acabo de comprobarlo. Gracias por vuestro arduo trabajo. Hasta hoy, el aporte del enemigo ha sido el mayor. La voz del Führer por teléfono era la más brillante desde que empezó la guerra. Tras llegar a un acuerdo sobre cada tema, Ribbentrop y Litvinov firmaron el documento del acuerdo de paz. Ribbentrop firmó primero y se lo entregó a Litvinov. Litvinov terminó de firmar con las manos temblorosas. Este es el final de una larga guerra. Así es. Cuando Litvinov terminó de firmar, Ribbentrop sonrió. En comparación con la guerra real, que duró casi 4 años, la guerra que terminó en menos de un año no podía considerarse larga en absoluto, pero en poco más de 9 meses, Alemania sufrió más pérdidas que durante el período comprendido entre la invasión de Polonia y la invasión de Yugoslavia. Sufrió muchos daños. Por supuesto, esto no fue suficiente ni siquiera para mostrar una tarjeta de presentación en comparación con las pérdidas sufridas por la Unión Soviética.
Aunque han pasado muchas cosas, espero que en el futuro el Tercer Reich y la Unión Soviética puedan volver a mantener relaciones amistosas como antes. Gracias, ministro. Después de esto, se preparó una cena preparada por el lado alemán. Litvinov quiso declinar la invitación, pero cambió de opinión y decidió asistir, temiendo que su historia pudiera registrarlo de manera más negativa. Pero había algo que hacer antes de la cena. ¿Ya terminaste? Sí, camarada secretario. Está hecho. Litvinov continuó hablando con la sensación de un estudiante que muestra su boletín de calificaciones lloviendo a sus padres. Bien. Stalin escuchó en silencio a Litvinov. Cuando Litvinov terminó de hablar, Stalin habló. Buen trabajo, camarada Litvinov. Gracias, camarada secretario general. Las palabras de Stalin terminaron ahí. Incluso después de terminar su conversación telefónica con Stalin, Litvinov permaneció de pie durante un largo rato. Aunque la guerra ha terminado, el sufrimiento aún no ha terminado. Más bien, el verdadero sufrimiento apenas había comenzado. Sin duda, el secretario general intentará encontrar la causa de la derrota en la guerra en otra parte para preservar su poder. Esta vez también morirán muchas personas inocentes. Lo tacharon de traidor que vendió secretos de Estado al país enemigo, Alemania. Litvinov tembló al imaginar otro mar de sangre. Señor ministro Ribbentrop. ¿Terminó la reunión? Sí, señor presidente. Está hecho. ¿Cuál fue la reacción de la Unión Soviética? Como era de esperar, parecía que había masticado algo. Por supuesto, tuvimos que hacer concesiones en algunas cosas, pero en general aceptaron nuestras exigencias. Muy bien, señor ministro. Nos vemos cuando venga de Berlín. Después de terminar la llamada telefónica con Ribbentrop, sentí como si el dolor en un rincón de mi corazón se hubiera derretido y resuelto por completo. ¡Guau! Y muchacha, por fin se acabó. La guerra germano-soviética fue registrada como la guerra más grande y peor en la historia de la humanidad. Por supuesto, esto solo es cierto en la historia real, y aquí la guerra duró menos de un año y no hubo genocidio, por lo que el número de víctimas sería mucho menor que en la historia real, pero el resultado fue exactamente lo opuesto. Alemania ganó y la Unión Soviética perdió. Eso también, muy miserablemente. Aunque hubo algunos daños, Alemania logró arrebatarle casi todo el territorio occidental a la Unión Soviética. Los estados bálticos volvieron a ser estados independientes y se establecieron Ucrania, Bielorrusia y Rusia libre, formando un fuerte rompeolas para proteger a Alemania de una invasión soviética en caso de emergencia. Además, Alemania podrá recibir un suministro estable de diversos minerales y petróleo durante décadas a través del Cáucaso recientemente creado. Como la Unión Soviética ha sido completamente expulsada de Europa del Este y del Cáucaso, la influencia de Alemania sobre los países de Asia Occidental, como Turquía e Irán, también se fortalecerá, y estos países también intentarán permanecer a la sombra de Alemania. La Unión Soviética sufrió enormes bajas y, para empeorar las cosas, perdió su capital y el Cáucaso, un tesoro de recursos, así como una parte importante de su territorio europeo occidental. Incluso después de hacer tantos sacrificios, la Unión Soviética perdió la guerra en lugar de ganar, e incluso perdió su territorio y población, por lo que la Unión Soviética nunca podrá volver a enfrentarse a Alemania. Antes de eso, era dudoso que la propia Unión Soviética pudiera sobrevivir. Me pregunto qué tipo de expresión está haciendo Stalin en este momento. Ahora que la guerra ha terminado, debemos transmitir este hecho a los generales y soldados en el frente, así como a nuestros aliados. Y ahora es el momento de poner todo nuestro esfuerzo en la batalla decisiva contra Inglaterra. Bueno, en un día como hoy, ¿no estaría bien disfrutarlo a tu antojo? Sí, señor presidente. No disfrutar de un día tan propicio como el de hoy es dejar una gran mancha en su vida. Este día quedará para siempre en la historia alemana. Incluso sin ninguna instrucción especial, Keitel trajo champán. Mientras servían champán burbujeante en las copas de todos, levanté mi copa en alto y grité. En memoria de la gran victoria del Reich de los 1000 años y de los grandes sacrificios de nuestros soldados. Sieg Heil. Sieg Heil. Hola Hitler. El sabor del champán después de la victoria era dulce. Esto es tan, mientras todos estaban de fiesta ante la noticia de que se había firmado el tratado de paz, Kleist se lamió los labios como si algo no estuviera claro. Uno de los jefes de Estado Mayor, desconcertado por lo que veía, preguntó.
¿Por qué hace esto, Excelencia Mariscal? No es nada. ¿No estás feliz de que la guerra haya terminado? Claro que estoy feliz. Solo que el final es desagradable. ¿Te sientes incómodo? Kleist se negó. Está bien. La contraofensiva acaba de comenzar, pero ha terminado antes de que tengamos la oportunidad de lanzar un ataque en toda regla. ¿No es así como parecerá que han hecho un buen trabajo? Esta fue la queja de Kleist. Dado que la guerra terminó justo cuando estaba a punto de comenzar una contraofensiva a gran escala, más tarde la gente consideraría que el ejército soviético estaba teniendo buenos resultados contra el grupo de ejércitos sur. Por supuesto, a cambio del tratado de paz, los soldados que habrían muerto o resultado heridos fueron devueltos a la vida, por lo que, por supuesto, fue algo feliz, pero Kleist sintió como si sus logros hubieran sido ligeramente empañados. ¡Viva el Führer! ¡Viva Alemania! Siegel, jefe de policía. De todos modos, todos los soldados que oyeron la noticia, desde los soldados rasos hasta los coroneles, gritaron hurra. Cuando un soldado impaciente disparó un arma al cielo, otros soldados también sacaron sus armas y dispararon al cielo. Una variedad de armas, desde pistolas hasta ametralladoras, disparaban balas al aire. Normalmente, Kleist se habría enojado conmigo por desperdiciar munición preciosa, pero hoy lo dejó en paz. Tienes que tener un día como este al menos una vez en tu vida. Sergei se quedó estupefacto cuando el avión enemigo dejó caer un montón de trozos de papel en lugar de una bomba. Pensé que era un folleto que aconsejaba rendirse como de costumbre, pero esta vez era diferente. ¿Qué es esto? Sergei cogió el folleto para ver qué más había escrito esta vez y sus ojos se abrieron de sorpresa ante el increíble contenido. El niño soldado, que estaba desconcertado por la reacción de Sergei, recogió el folleto que había caído al suelo y lo leyó, y quedó igualmente sorprendido. Lo mismo ocurrió con los demás soldados. Incluso los oficiales que intentaban gritarles a los soldados se quedaron perplejos ante la reacción inusual de los soldados que recogieron los panfletos y se horrorizaron cuando supieron lo que estaba escrito en ellos. ¿Hacer cumplir? ¿La guerra terminó? En realidad, hoy la guerra ha terminado. Una guerra larga, terrible y despiadada llegó a un final abrupto. De hecho, los trabajos para poner fin a la guerra ya se habían iniciado antes, pero la noticia del alto el fuego fue demasiado repentina para quienes estaban en el frente. Sergei se quejaba a menudo de cuándo terminaría esta maldita guerra. Pero la guerra realmente terminó hoy. Era el momento que todos habían estado esperando desesperadamente, pero no hubo vítores de victoria. Todos se quedaron paralizados, como si se hubieran convertido en piedra, mirando fijamente los folletos distribuidos junto a la bandera alemana. Capítulo 227. Con la firma del segundo tratado de Brest-Litovsk el 5 de marzo de 1943, la guerra germano-alemana llegó a su fin. Tras perder la guerra, la Unión Soviética se vio obligada a ceder a Alemania una enorme extensión de territorio, desde la península de Kola hasta el Cáucaso, y a pagar indemnizaciones astronómicas. No sería exagerado decir que se trató de la segunda venida del primer tratado de Brest-Litovsk firmado en 1918, o más bien, de una versión reforzada del mismo. Cuando se firmó el Tratado de Paz entre Alemania y la Unión Soviética, los países del eje que habían seguido a Alemania en la guerra germano-alemana también dejaron de participar en hostilidades con el ejército soviético y pronto llegaron a un acuerdo con la Unión Soviética. La Unión Soviética también tuvo que pagarles una compensación. Los prisioneros de guerra encarcelados en el campo de prisioneros de guerra fueron liberados pronto. Los prisioneros de guerra que decidieron ir a la Unión Soviética fueron transportados a ella en trenes de carga, y la Unión Soviética también envió a Alemania en tren a los prisioneros de guerra alemanes y del eje que habían estado presos en los gulags de Siberia. El Partido Comunista registró una increíble victoria en la batalla final gracias a la heroica lucha del Ejército Rojo, pero al final, las limitaciones de la Unión Soviética y la santa decisión de Stalin de que ya no podía conducir al pueblo al abismo de la muerte dieron como resultado el Tratado de Paz con Alemania. El pueblo soviético aparentemente aceptó con calma la noticia de que la guerra había terminado. Algunos estaban felices de que esta maldita guerra finalmente hubiera terminado, pero la mayoría de la gente no lo estaba. La gente estaba sorprendida de que, a pesar de haber hecho tantos sacrificios, finalmente regresaran derrotados. La gente que vivía en las ciudades programadas para la cesión según el acuerdo con Alemania estaba aún más sorprendida.
¿Quién puede aceptar fácilmente el hecho de que su ciudad natal, donde nació y vivió, pronto se convertirá en su enemiga? Los pueblos del Cáucaso, que habían sufrido mucho por la opresión del Partido Comunista, celebraron en secreto, evitando la mirada del Partido Comunista. Celebraron a la Alemania que los liberó, a su gran líder Adolf Hitler y a su patria que pronto se establecería. En Kuibysev, el ejército, el Smersh, la NKVD y la policía estaban estacionados en las calles para prepararse para cualquier emergencia, en caso de que la gente que no aceptara la situación se rebelara. Sin embargo, a pesar del alboroto del Partido Comunista, la gente siguió con su vida cotidiana en silencio. A pesar de ello, la alerta de emergencia emitida en la zona de Kuibysev no mostró señales de ser levantada. Por el contrario, en las ciudades alemanas se celebraron festivales. Para conmemorar y celebrar la victoria, las escuelas, las empresas y las fábricas declararon días festivos temporales. Las campanas de las iglesias de todos los pueblos sonaron y la gente salió a las calles, ondeando banderas y celebrando la victoria. Sieg Heil. Sieg Heil. Hola Hitler. Viva nuestro gran país, Alemania. Y, aunque no era un país del eje, había un país que estaba igualmente entusiasmado. 7 de marzo de 1943, Oficina Presidencial, Chongqing, China. Desde la perspectiva de China, la Unión Soviética no era un enemigo, pero tampoco un aliado. Aunque casi el 80% de los materiales de ayuda enviados por Estados Unidos y Gran Bretaña se suministraban a China a través de la Unión Soviética, Chiang Kai-shek todavía desconfiaba de la Unión Soviética. Sería extraño creer en la Unión Soviética, que se coludió con Japón para bloquear los intercambios con Alemania, acorraló a China y más tarde malversó materiales que se suponía debían ser entregados a China. Chiang Kai-shek, que se dio cuenta de que la Unión Soviética había malversado fondos, protestó con vehemencia, pero la Unión Soviética no se dio cuenta y Chiang Kai-shek apretó los dientes ante la conducta de la Unión Soviética y juró que un día también castigaría a la Unión Soviética. Para hacerlo, primero teníamos que derrotar al enemigo inmediato, Japón. Pero hace 2 días, la guerra germano-alemana terminó con la victoria de Alemania. La derrotada Unión Soviética no solo cedió una enorme cantidad de territorio a Alemania, sino que también le dio el derecho a utilizar sus propios ferrocarriles y puertos. Chiang Kai-shek, al enterarse de la noticia, inmediatamente celebró un banquete, gritando ¡viva! Dijo. He oído que Alemania finalmente ha obtenido una victoria sobre la Unión Soviética. En nombre del pueblo chino, lo felicito, mariscal. Gracias, presidente. En la superficie, se trataba de un acto para elogiar el arduo trabajo de Falkenhausen y otros asesores militares en China, pero las intenciones de Chiang Kai-shek eran otras. Falkenhausen también tenía una vaga idea de lo que Chiang Kai-shek estaba tratando de decir. Dijo. He oído que la Unión Soviética ofreció a Alemania el derecho a utilizar sus ferrocarriles y puertos, ¿es correcto? Así es. Entonces será posible viajar de ida y vuelta entre China y Alemania y recibir apoyo de Alemania como antes. Como Estados Unidos y Gran Bretaña ya estaban apoyando a China con fusiles, ametralladoras, artillería, tanques y aviones de combate que China necesitaba, el equipamiento alemán no era tan necesario como antes. Había algo más que Chiang Kai-shek realmente quería. No hay ninguna posibilidad de pedirle al Führer Hitler que haga que Alemania participe en la guerra contra Japón. Ahora que se había reabierto el vínculo entre Alemania y China, Chiang Kai-shek esperaba que Alemania participara en la guerra contra Japón y expulsara al ejército japonés. Si el invencible ejército alemán, que derrotó a los ejércitos británico y soviético, se uniera al ejército nacional revolucionario, no sería pan comido expulsar del continente a todos los soldados japoneses que arrasan las llanuras centrales. Si Alemania participara en la guerra contra Japón, sería posible expulsar al ejército japonés del continente y avanzar hacia la península de Corea en menos de un año. Pero no sé si es posible porque Alemania todavía está en guerra con Inglaterra. Falkenhausen dijo que, de hecho, era probable que un presidente con un gran interés en el lejano oriente respondiera a la solicitud de China de participar en la guerra contra Japón. Sin embargo, Alemania está ahora en guerra con Gran Bretaña. En la situación actual, era imposible dejar atrás a Gran Bretaña y enviar tropas a luchar contra Japón. Pero, ¿no sería posible si no estuviéramos en guerra con Inglaterra? Nosotros, China, asumiremos el papel de mediadores entre Alemania y Gran Bretaña. No se conmovería el primer ministro Churchill si le propusiéramos unir fuerzas para derrotar a Japón.
Falkenhausen se dio cuenta de que Chiang Kai-shek no bromeaba ni hacía bromas, sino que era sincero. Si China llegara a organizar un encuentro entre Alemania y Gran Bretaña, el Führer lo aceptaría con toda probabilidad, aunque no lo acogería con las armas. ¿Pero aceptaría realmente Churchill la paz? 9 de marzo de 1943, nueva residencia del Führer, Alemania es imposible. Ante la sugerencia de Chiang Kai-shek, Keitel inmediatamente negó con la cabeza. No hay manera de que una persona que no escucha a los alemanes, que también son blancos, escuche lo que dicen los amarillos, no digo que desprecie a los chinos, solo digo que Churchill era ese tipo de persona. Goering añadió una explicación como si no hubiera entendido lo que había dicho. Sí, tú también lo sabes. A medida que la Unión Soviética fortalecía su alianza con Alemania, el Churchill británico se volvió más loco que nunca. Al día siguiente del Tratado de Paz, Churchill apareció en la BBC y criticó duramente a la Unión Soviética y a Stalin. Estaba tan emocionado que incluso alguien que no supiera ni una palabra de inglés se daría cuenta de inmediato de que no solía estarlo. Churchill llegó a insultar duramente a Stalin, llamándolo un hombrecillo que vendió su alma a Alemania y un cobarde que se alió con el diablo, hasta el punto de que la cortesía diplomática era un desperdicio de dinero, pero la Unión Soviética los ignoró sistemáticamente. Aunque la Unión Soviética ya no participaba en la guerra, Churchill dejó claro que no tenía intención de fortalecer a Alemania. De todos modos, hay algo que hay que entender sobre la terquedad. ¿Por qué se toma una decisión así por propia iniciativa, sin el consentimiento de la propia gente? Cuando se conoció la noticia de la firma del Tratado de Paz, los británicos también se quedaron muy conmocionados. Hasta ahora, la Unión Soviética había mantenido la fuerza principal del ejército alemán, pero ahora que todos los millones de tropas desplegadas en el frente oriental estaban llegando al oeste, los británicos estaban aterrorizados y protestaban. Detengan la guerra ahora y fortalezcan su presencia con Alemania. Así como hay un incendio en la casa del enemigo y no queda más remedio que avivar las llamas, Goebbels sintió que era el momento adecuado y trabajó duro para instigar el incendio. Pueblo británico. Vuestro primer ministro Churchill clama por la continuación de una guerra sin sentido a pesar del Führer y de vuestros sinceros deseos de paz. Incluso los grandes bolcheviques rusos se inclinaron ante la gran Alemania. ¿De verdad queréis que Londres, Manchester y Birmingham se conviertan en algo parecido a Moscú? Nosotros, los alemanes, tampoco queremos seguir luchando con vosotros. Queremos la paz. Levántate ahora mismo, expulsa al belicista Churchill y logra la paz con tus propias fuerzas. Stalin se dio una bofetada y se retiró de la guerra, el pueblo protestó para detener la guerra, Alemania siguió criticando a los demás y las bombas siguieron cayendo. Si yo fuera Churchill, ya habría perdido la cabeza. No, hace mucho tiempo que habrían firmado el acuerdo de paz y se habrían concentrado en atacar a Japón. Y, sin embargo, escucharía lo que dice China, una clase baja. Vaya. Aunque no estemos en guerra con Gran Bretaña, ¿existe alguna justificación para que la Fuerza de Defensa Nacional se desplace hasta el lejano oriente y luche directamente contra el ejército japonés? Por supuesto. Las palabras de Keitel me hicieron sentir un poco avergonzada. La única persona que reaccionó positivamente a la propuesta de Chiang Kai-shek fue Reichenau, que era una facción pro-China, mientras que el resto eran en su mayoría lo contrario. Aunque existen condiciones realistas, ¿es realmente necesario que Alemania derrame sangre en nombre de China? La mediación propuesta por Chiang Kai-shek de enviar tropas alemanas al lejano oriente y fortalecer a Gran Bretaña fue descartada como una tontería. Sin embargo, como era inútil transmitir las reacciones de los generales a Chiang Kai-shek tal como fueron, se limitó a decir que estaba claro que Gran Bretaña rechazaría la propuesta de paz. Para que la Operación León Marino tenga éxito, lo más importante es la cooperación orgánica entre el ejército, la marina y la fuerza aérea. Pero lo más importante es desviar la atención de Gran Bretaña hacia otros lugares tanto como sea posible. Sí. A menos que los británicos sean tontos, no saben que estamos planeando desembarcar en Inglaterra algún día. La mejor manera de desviar la atención del enemigo es engañarlo. Entre las diversas operaciones diseñadas para engañar a Gran Bretaña, la más notable fue la Operación Cosmos presentada por SD. El objetivo principal de la Operación Cosmos era difundir desinformación mediante el uso de Enigma, que ya está obsoleto, y luego observar la reacción de Gran Bretaña.
Todavía no sabemos si Gran Bretaña ha descifrado Enigma, así que si lo hacemos bien, podemos atrapar a Gran Bretaña también y averiguar hasta qué punto el enemigo ha descifrado el código de Alemania. No está mal. Bien, trabajemos en estrecha colaboración con la Marina y hagamos un buen intento. Sí, señor presidente. Eldridge, el diseñador de Cosmos Moss, salió de su oficina a paso rápido. Aunque ese tipo era muy sospechoso, era útil en muchos aspectos en ese momento. Al menos, no todavía. Ahora que la guerra contra Japón ha terminado, la Marina también está más activa que antes y se centra en estrangular a Gran Bretaña. Incluso ahora, en este mismo momento, los submarinos que flotan en el Atlántico están dando caza a los convoyes británicos, enviando decenas de miles de toneladas de suministros al fondo del Atlántico, y también se ha puesto en servicio el tercer portaaviones Europa de la Marina Kriegs. La producción de embarcaciones y vehículos blindados de desembarco, esenciales para las operaciones anfibias, avanza sin problemas, y las tropas de las fuerzas navales terrestres y de la división de montaña del ejército, que serán desplegadas en la línea del frente cuando desembarquen en Gran Bretaña, también reciben entrenamiento intensivo todos los días. Además del ejército alemán, las fuerzas del eje que participarán en el desembarco en Gran Bretaña, incluidas las fuerzas francesas, danesas y noruegas, también están recibiendo entrenamiento conjunto con la Wehrmacht y las Waffen-SS. Los generales que participaron en el entrenamiento dijeron que, aunque no se trataba de un nivel totalmente inaceptable, había muchos aspectos torpes. Ya estoy ansioso en muchos sentidos, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Todo lo que tenemos que hacer es tener paciencia y observar. Dado que se esperaba que el ejército alemán sufriera enormes daños solo en la operación de desembarco, se necesitaba al menos un soldado más para derramar sangre en su lugar. Después de que la Unión Soviética anunció su retirada del frente anti-Alemania, la atmósfera en Gran Bretaña era extremadamente turbulenta. Alto a la guerra. Alto a la guerra. Paz a nuestros hijos. El objetivo que debemos perseguir es Tokio, no Berlín. Manifestantes pro-alemanes y pacifistas marcharon por las calles pidiendo el fortalecimiento de Alemania, y los partidarios del gobierno de línea dura también organizaron una contramanifestación, para no quedarse atrás. Nada es imposible en el Imperio Británico. Traidores que venden su país a Alemania. A pesar del control policial y militar, los enfrentamientos entre dos manifestantes acabaron frecuentemente en incidentes sangrientos. Al principio, eran solo malas palabras y críticas hacia el oponente, pero ahora parecía una pelea callejera, con bombas incendiarias volando, palos y tubos de metal siendo utilizados. Lucha con la espada. Carga hacia adelante. Arréstenlos a todos. Las protestas fueron finalmente reprimidas solo después de que se movilizara la caballería. Sin embargo, aunque los militares y la policía arrestaban a decenas de manifestantes cada día bajo la acusación de insurrección, al día siguiente, tantas personas como las que fueron arrestadas y encarceladas se unieron a los manifestantes y marcharon por las calles gritando consignas. No a la guerra. Paz a Inglaterra. Como Alemania bombardeaba Gran Bretaña todos los días con V2, ni una sola ciudad costera quedó en buenas condiciones. Londres, la capital del Imperio Británico y otrora considerada el centro del mundo, se fue vaciando poco a poco a medida que los ciudadanos se apresuraban a huir, incapaces de soportar los continuos bombardeos. A pesar de ello, no hubo ni el más mínimo cambio en la postura de Churchill. Dejó claro que sigue fiel a sus convicciones y que nunca cederá ante Alemania. Inclinarse ante ese ignorante paleto austríaco es una tontería. El Imperio Británico siempre y para siempre seguirá siendo el Imperio Británico. Nunca puede haber paz ni rendición. Debido a su postura extrañamente firme, incluso se enfureció cuando Chiang Kai-shek de China propuso concertar la paz con Alemania. Incluso estos malditos chinos desprecian el Imperio Británico. ¿Cómo se atreven a mendigar incluso para aquellos que tienen pies cortos? Se atreven. Tranquilícese, primer ministro. Dijo Attlee, que comenzó a sudar frío, intentando calmar a Churchill, que estaba furioso. A pesar de las palabras de disuasión de Attlee, la ira de Churchill no se calmó. El hecho de que China, un país inferior, se atreviera a decirle al gran imperio británico que hiciera esto y aquello, en lugar de sugerir un fortalecimiento con Alemania sin previo aviso, realmente ofendió a Churchill. Chiang Kai-shek, este tipo está en la misma compañía que Hitler. Si Japón se rinde, China tendrá que hacer lo mismo. Primer ministro.
Cuando Atle, que ya no podía soportarlo más, gritó con cara seria, e incluso los miembros del gabinete, incluido Eden, lo miraron con ojos fríos, Churchill cerró la boca y se sentó en silencio. Brooke miró todo esto con disgusto y resignación. Así es como se ve el primer ministro al frente del Imperio Británico. ¿Cuál fue el resultado de la ofensiva en Irak? Churchill se dio cuenta de que se había emocionado demasiado y preguntó, bajando bruscamente la voz. Brooke suspiró brevemente y le entregó los materiales preparados a Churchill. Hubo algunos sacrificios, pero nuestras tropas entraron en Bagdad temprano esta mañana. Se espera que podamos tomar el control total de Irak en el transcurso de este mes. A pesar del apoyo alemán a través de Turquía y la Siria francesa, el ejército iraquí no pudo detener la ofensiva del ejército británico. Rashid Ali de Bagdad y miembros clave del Cuadrado Dorado abandonaron Bagdad y huyeron a Mosul, utilizando al joven rey y a su familia como escudo, y el ejército británico entró en Bagdad, que estaba en ruinas debido a los bombardeos y los ataques aéreos. Como tal, el avance del ejército británico fue suave, pero con las guerrillas invadiendo la retaguardia del ejército británico, este tuvo que dispersar un número considerable de tropas para estabilizar la retaguardia. Cuando Brooke informó de esto a Churchill, Churchill apretó los puños. En cuanto capturen a los guerrilleros, mátenlos a tiros sin hacer preguntas. Tenemos que mostrarles a los humildes árabes lo aterradora que es Gran Bretaña para que no se atrevan a levantarse. La situación en Egipto y Palestina era similar. Tras resolver la confusión inicial, el ejército británico lanzó una ofensiva activa con la ayuda de colaboradores locales y logró resultados significativos en la represión de los rebeldes. El Cairo volvió a estar bajo control británico y Jerusalén también recuperó la estabilidad, pero los rebeldes siguieron apareciendo, disparando y lanzando granadas a las espaldas de las tropas británicas relevadas. El ejército británico respondió con una subyugación sin piedad. El método fue tan eficaz como cruel, pero solo aumentó la hostilidad de la población local y aumentó su resistencia al dominio británico. Sin embargo, para la Gran Bretaña de hoy no había otra alternativa que este método. Estamos inmersos en una batalla de vida o muerte con Alemania en este momento, así que ¿dónde podemos permitirnos tener una conversación tranquila? Esta era la posición de Churchill. Lo mismo ocurre con Irlanda del Norte y la India. Si se descontrolan, debemos tratarlos con la misma dureza. No debemos mostrar piedad con quienes se rebelan contra el dominio británico e insultan a la Unión Jack. Porque todos están en el mismo barco que Harry. Aquí vamos de nuevo. Está empezando de nuevo. Cuando Churchill empezó su perorata, Brooke sacudió la cabeza y fingió leer el material que tenía delante. El plan de desarrollo de un nuevo tanque era mucho más beneficioso y valioso que el discurso vacío de Churchill. Como tal, el avance del ejército británico fue suave, pero con las guerrillas invadiendo la retaguardia del ejército británico, este tuvo que dispersar un número considerable de tropas para estabilizar la retaguardia. Cuando Brooke informó de esto a Churchill, Churchill apretó los puños. En cuanto capturen a los guerrilleros, mátenlos a tiros sin hacer preguntas. Tenemos que mostrarles a los humildes árabes lo temible que es Gran Bretaña para que no se atrevan a levantarse. La situación en Egipto y Palestina era similar. Tras resolver la confusión inicial, el ejército británico lanzó una ofensiva activa con la ayuda de colaboradores locales y logró resultados significativos en la represión de los rebeldes. El Cairo volvió a estar bajo control británico y Jerusalén también recuperó la estabilidad, pero los rebeldes siguieron apareciendo, disparando y lanzando granadas a las espaldas de las tropas británicas relevadas. El ejército británico respondió con una subyugación sin piedad. El método fue tan efectivo como cruel, pero solo aumentó la hostilidad de la población local y aumentó su resistencia al dominio británico. Sin embargo, para la Gran Bretaña de hoy no había otra alternativa que este método. Estamos inmersos en una batalla de vida o muerte con Alemania en este momento, así que ¿dónde podemos permitirnos tener una conversación tranquila? Esta era la posición de Churchill. Lo mismo ocurre con Irlanda del Norte y la India. Si se descontrolan, debemos tratarlos con la misma dureza. No debemos mostrar piedad con quienes se rebelan contra el dominio británico e insultan a la Unión Jack. Porque todos están en el mismo barco que Harry. Aquí vamos de nuevo. Está empezando de nuevo. Cuando Churchill empezó su diatriba, Brooke sacudió la cabeza y fingió leer el material que tenía delante. El plan de desarrollo de un nuevo tanque era mucho más beneficioso y valioso que el discurso vacío de Churchill.
Como tal, el avance del ejército británico fue suave, pero con las guerrillas invadiendo la retaguardia del ejército británico, este tuvo que dispersar un número considerable de tropas para estabilizar la retaguardia. Cuando Brooke informó de esto a Churchill, Churchill apretó los puños. En cuanto capturen a los guerrilleros, mátenlos a tiros sin hacer preguntas. Tenemos que mostrarles a los humildes árabes los horrores de Inglaterra para que no se atrevan a levantarse. La situación en Egipto y Palestina era similar. Tras resolver la confusión inicial, el ejército británico lanzó una ofensiva activa con la ayuda de colaboradores locales y logró resultados significativos en la represión de los rebeldes. El Cairo volvió al control británico y Jerusalén también recuperó la estabilidad, pero los rebeldes continuaron apareciendo, disparando y arrojando granadas a las tropas británicas aliviadas. El ejército británico respondió con una subyugación sin piedad. El método fue tan efectivo como cruel, pero solo aumentó la hostilidad de la población local y aumentó su resistencia al dominio británico. Sin embargo, para la Gran Bretaña de hoy, no había otra alternativa que este método. Capítulo 228. 12 de marzo de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Es agradable verte de nuevo. Yo también, jejeje. Por invitación de Hitler, Inu fue a Berlín nuevamente y se reunió con él. Fue un reencuentro después de 5 meses. Aunque había transcurrido algún tiempo desde la firma del segundo tratado de Brest-Litovsk, Alemania todavía estaba de fiesta. Mientras se dirigía a la residencia del nuevo Führer, Inu pudo ver las banderas de la Hakenkreuz y los grandes folletos que celebraban la victoria llenando la ciudad de Berlín. Los rostros de los berlineses que caminaban por la calle estaban tan relajados que no parecía que se tratara de una exposición. Cuando Alemania realmente derrumbó la Unión Soviética y tomó control de un vasto territorio ruso, algunos en Turquía criticaron al gobierno. Si Turquía hubiera participado en la Gran Guerra Soviética ayudando a Alemania hace mucho tiempo, podría haber sido orgullosamente nombrada vencedora. Incluso los militares, fuertes partidarios de Inu, reaccionaron de manera similar. Los militares expresaron su pesar y dijeron que deberían haber aceptado la petición de Alemania de participar en la guerra y que habrían podido recibir el Cáucaso, pero Inu también tenía pensamientos similares, aunque no lo expresó abiertamente. Habría sido mejor si hubiera fingido que no podía ganar entonces. Como Turquía había hecho muchas concesiones a Alemania, Inu esperaba que si apelaban ahora, el precio congoleño bajaría un poco. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que no hubo tal discusión durante más de 1 hora después de que comenzó la reunión, pensé que el Cáucaso debería rendirse por completo. Ahora que la Unión Soviética ha colapsado, el único enemigo que le queda a Alemania es Gran Bretaña. Supongo que sí. Entonces, ¿Turquía no está dispuesta a ayudar a Alemania en la guerra? Sí. Todavía quedaba Inglaterra. Inu, intrigado por la propuesta de Hitler, preguntó. ¿Qué es lo que quieres concretamente que haga Turquía? Chipre, que se encuentra frente a Turquía, ha sido durante mucho tiempo territorio turco, pero ahora está bajo el control de Gran Bretaña. Si el ejército turco ataca la isla de Chipre, Alemania ayudará a Turquía a anexionarse Chipre. Hitler sabía que Chipre era una tierra más cercana de Grecia, donde los griegos habían emigrado y vivido mucho antes de que fuera gobernada por Turquía, pero dijo deliberadamente que Chipre era tierra turca para beneficio de Inu. En la guerra de independencia de Turquía, el ejército turco dirigido por Atatürk logró la victoria y defendió la independencia de Turquía, pero Gran Bretaña exigió que Turquía renunciara a Chipre y no reclamara la soberanía sobre él, y Turquía lo aceptó. Sin embargo, para Turquía, Chipre era una tierra a la que no podían renunciar incluso aunque quisieran. Como era un lugar estratégico y había permanecido en territorio turco durante cientos de años, Turquía tenía un fuerte deseo de recuperarlo. No era exagerado decir que no había turcos que no quisieran recuperar Chipre simplemente porque se quedaron callados porque no tenían fuerzas para hacerlo. Cuando de la boca de Hitler salieron palabras como que ayudaría con la anexión de Chipre, los ojos de Inu brillaron. Durante su primer encuentro con Inu, Hitler ofreció ayudar a Turquía a apoderarse del Cáucaso y Chipre si entraba en la guerra. Sin embargo, Inu rechazó la propuesta de Hitler y, como resultado, el Cáucaso siguió siendo un país independiente bajo influencia alemana, ni siquiera Turquía. Aunque Gran Bretaña era un oponente formidable, si hubiera rechazado la oferta de Hitler esta vez, Turquía podría haber perdido su oportunidad de tomar el control de Chipre para siempre.
Si perdía la oportunidad de dominar el Cáucaso e incluso Chipre, era cuestionable que no solo el pueblo sino también los militares mantendrían su apoyo. Sin embargo, también es cierto que el estado del ejército turco carece en muchos aspectos de apoyo a Gran Bretaña. ¿Correrás el riesgo y devorarás la dulce presa de Chipre? ¿Permanecerás neutral hasta el final? Inoenyu estaba preocupado. Si Turquía entra en la guerra, ¿cuánto ayudará a Alemania? La Fuerza Aérea Alemana apoyará el desembarco del ejército turco en Chipre. Los submarinos en el Mediterráneo también planean atacar a la Marina británica. Con la invencible Fuerza Aérea Alemana, no habría necesidad de preocuparse por la interferencia de la Marina y la Fuerza Aérea británicas. El número de tropas británicas estacionadas en la isla de Chipre es de aproximadamente una división. Sí, como prometió Hitler, la Fuerza Aérea Alemana reprimía a la Armada y la Fuerza Aérea Británica si ayudaba al ejército turco a desembarcar en la isla, Chipre podría ser tomada completamente en una semana. Excelente. Inu, después de tomar una decisión, asintió. Turquía estará con Alemania. 15 de marzo de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Inu, que había prometido participar en la guerra, regresó a Turquía después de una profunda conversación conmigo sobre la invasión de Chipre. Ahora que Turquía ha decidido entrar en la guerra, solo queda España. España participó en la guerra germano-alemana, pero mantuvo la neutralidad con Gran Bretaña. Envié a Ribbentrop a Madrid para persuadir a Franco, que dudaba en entrar en la guerra. Si España sigue a Turquía en la guerra, Gran Bretaña no tendrá otra opción que desviar el poder que ha ahorrado para defender el continente fuera del continente con el fin de mantener su hegemonía en el Mediterráneo. No se puede imaginar lo afortunados que somos de que Churchill fuera un imperialista loco por las colonias. Cuanto más tropas británicas se envíen a Oriente Medio y a la India para defender sus colonias, menos enemigos tendrán que combatir nuestras tropas cuando desembarquen en Gran Bretaña. Las guerrillas antimilitaristas en Egipto, Irak y Palestina sufrieron un duro golpe a causa de la implacable represión del ejército británico. Sin embargo, en Irlanda del Norte y la India, el IRA y la Legión India Libre estaban librando una guerra de guerrillas y jugando con el ejército británico. En particular, se dice que el MP-3008, que fue entregado a los soldados del Cuerpo de la India Libre, jugó un papel importante. Aunque su rendimiento fue pobre, gracias a la ventaja de ser fácil y rápido de fabricar, fue copiado y producido en toda la India y todavía sigue arrojando fuego sobre el ejército británico. Esperamos que continúen activos durante y después de la Operación León Marino. Además de Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia, Ucrania, Rusia Libre, Croacia, Hungría, Rumanía y Bulgaria expresaron su apoyo al envío de tropas. El número total de tropas que los países que han apoyado el envío de tropas hasta ahora han dicho que enviarán es de aproximadamente 180.000. De ellos, 30.000 desembarcarán en el continente británico con tropas alemanas el día de la Operación León Marino y lucharán contra las tropas británicas en las playas. Albania comprendió que sería difícil para el rey Jorge I participar en un ataque a Gran Bretaña, ya que había vivido exiliado en Inglaterra y los ejércitos de Bélgica, los Países Bajos, Eslovaquia y los países bálticos estaban estacionados en la Rusia Libre Oriental y la Unión Soviética. Como su misión era defender la nueva frontera, también fueron excluidos. Lo mismo ocurre con las tropas etíopes en Europa. Aunque se decía que Selassie había sido maltratado debido a la adhesión de Italia a las potencias aliadas, a diferencia del rey Jorge I, que todavía tenía una deuda de gratitud con Gran Bretaña, Selassie pudo haber estado resentido por el maltrato que recibió de Gran Bretaña y, a pedido de Alemania, Etiopía también declaró la guerra a Gran Bretaña y a la Somalia británica. Anunciaron en secreto que atacarían Rand. Sin embargo, lo rechacé y en su lugar pedí la defensa de la Somalilandia francesa. Esto se debió a que si Gran Bretaña ocupaba la Somalia francesa, los submarinos ya no podrían colocar minas en el estrecho de Bab el-Mandeb. Había muchas cosas que nuestras tropas necesitaban para prepararse para la Operación León Marino. Una de ellas era un puerto para descargar suministros y tropas, un puerto artificial prefabricado. Incluso si el desembarco tiene éxito, la guerra no termina allí. Se puede ganar la guerra avanzando hacia el interior, luchando contra el enemigo y tomando la capital. Por lo tanto, el suministro fluido de suministros militares es esencial para una rápida invasión del continente británico después de la operación de desembarco.
Incluso los estudiantes de secundaria saben que para abastecer sin problemas a las tropas en el frente, es mucho mejor descargarlos a través de un puerto bien equipado en lugar de una playa de arena y grava. Sin embargo, no hay forma de que el puerto esté seguro mientras se desarrolle una feroz batalla en la costa. Es inevitable que se produzcan daños durante la batalla, y será bastante difícil si el ejército británico lo hace estallar de modo que nuestras tropas no puedan utilizarlo, o se queda en el puerto y realiza una sentada. Por lo tanto, planeé construir un puerto artificial para descargar suministros, tal como lo hicieron las fuerzas aliadas en el desembarco de Normandía. Ya hemos pensado en cómo construir un puerto artificial. También se utilizó el mismo método de fabricación de Mulberry Port que utilizaron las fuerzas aliadas en el desembarco de Normandía, y Mountbatten, el mismo tipo que fue controlado por el IRA no hace mucho tiempo, que desarrolló Mulberry. Pasó más de un año desarrollando Mulberry. Llegó un tiempo, pero pude acortar drásticamente el tiempo gracias a los conocimientos adquiridos posteriormente. Así es como se hacen las moras. Primero, los viejos barcos de transporte se alinean en aguas poco profundas cerca de la playa durante la marea baja y luego se hunden. La longitud es de aproximadamente 1,5 kilómetros, de modo que solo la superestructura permanece por encima del agua. A continuación, se dejó caer al mar durante la marea baja una enorme caja de hormigón, que los aliados bautizaron con el nombre en código Phoenix, para crear un rompeolas, y se creó un rompeolas flotante, bautizado con el nombre en código Bombardón, para que sirviera como otra capa protectora para el puerto. Por último, mediante la disposición de muelles de 25 toneladas, cuyo nombre en código es Ballena, cada uno de ellos puede atracar un buque de desembarco de tanques. Se dice que no solo los tanques medianos como el Sherman y el Cromwell, sino también el tanque Churchill, el tanque más pesado que poseían las fuerzas aliadas, pudieron derribar el puente sin dificultad. Los dos puertos Mulberry creados en Normandía se denominaban Mulberry A y Mulberry B y estaban gestionados por tropas estadounidenses y británicas, respectivamente. El Mulberry A fue destruido por una tormenta 10 días después de su finalización. Sin embargo, el Mulberry B se conservó sano y salvo y descargó 2,5 millones de tropas, 500.000 vehículos y tanques y 4 millones de toneladas de suministros durante los 10 meses hasta el final de la Guerra Europea. ¿Lo escribiste todo? Sí, señor presidente. Como era de esperar, señor presidente, está pensando en algo que ni siquiera nosotros, los expertos, podríamos haber imaginado. Si ya lo tienes todo anotado, ve rápido. No hay tiempo, no hay tiempo. He oído tantos halagos que ya estoy harto. No hay tiempo que perder escuchando elogios vergonzosos en una situación en la que cada minuto y cada segundo son lamentables. Soy diferente a los cerdos de Corea del Norte. Señor presidente, el mariscal Guderian ha llegado. Por favor, llévame adentro. Guderian vino a informar sobre el estado de producción del Panzer V-Type Panther II, que ya había sido encargado. El Panther II, que había superado todas las pruebas, incluidas las de tiro y conducción, con resultados estables y se había decidido su producción en serie, se estaba produciendo en la fábrica que producía los Panther existentes. Los cambios en las líneas de producción de las fábricas de Panther se están llevando a cabo sin problemas y está previsto que la producción en masa del Panther G se detenga por completo la próxima semana. Si observa esta tabla y el documento que se encuentra aquí, Si la guerra germano-alemana no hubiera terminado, ni siquiera se habría imaginado detener la producción en masa del Panther durante un cierto tiempo para fabricar el Panther II. Incluso la Unión Soviética, que actualmente está desbordada de suministros, se encuentra en una situación de crisis, ya que la producción en masa de tanques se detuvo temporalmente en el proceso de cambio de la línea de producción del T-34-76 al T-34-85, lo que provocó que la proporción de tanques en la línea del frente cayera a un nivel cercano a 1:1. Había un enemigo. Alemania, que estaba en peor situación que la Unión Soviética, ni siquiera podía soñar con detener la producción de tanques para mejorar la eficiencia de la línea de producción. Si ese fuera el caso, todas las fuerzas blindadas en la línea del frente serían destruidas y solo quedarían soldados de infantería. Por lo tanto, se cree que al menos 200 Panther II podrán ser producidos en masa y desplegados antes de mayo. Bien, no mal.
El Panther II, que reemplazará al número 4 y al Panther como la fuerza principal de la próxima fuerza blindada alemana, tiene un blindaje de 100 milímetros de espesor en la parte delantera del casco, 60 milímetros en los laterales y 150 milímetros en la parte delantera de la torreta, por lo que su protección general está al nivel de un tanque pesado decente. Además, el cañón principal está equipado con el cañón principal KWK-43-1, que es una versión mejorada del cañón de tanque KWK-43 montado en el Tiger II y el Yak Panther, lo que le otorga la mejor potencia de fuego al nivel de un tanque medio. Otra diferencia con el Panther actual es que no es necesario instalar un freno de boca debido al rendimiento mejorado del descargador del cañón principal. Pero si ganas algo, también pierdes algo. A medida que el blindaje se hizo más grueso, el peso también aumentó en unas impresionantes 6 toneladas, pasando de 39 a 45 toneladas, lo que llevó a algunos a decir que debería clasificarse como un tanque pesado. Además, se redujo el tamaño del cierre para reducir el peso, y como el 88-71 era un arma de cuerpo grande, los proyectiles también eran grandes, por lo que la carga de munición también se redujo. Mientras que el modelo Panther G podía cargar 65 proyectiles, el Panther II estaba limitado a un máximo de 50 proyectiles, incluso si se cargaban en cada espacio libre. Además, en este caso, la posibilidad de que la munición explotara al ser impactada aumentaba, por lo que no era un método muy recomendable. Normalmente, después de solo 2 batallas, el suministro sería esencial. El papel de la unidad de suministro aumentará. Aún así, el Reino Unido es más pequeño que Rusia, por lo que mientras no le quiten la superioridad aérea, no habrá problemas de suministro. Cuando se lanzó el Panther II, equipado con el cañón principal 88-71, se decidió interrumpir también la producción del Yak Panther. Aunque me dijeron que no lo hiciera, lo hice de todos modos, y terminó siendo descontinuado en menos de un año. Aún así, como las carrocerías producidas hasta este momento eran un desperdicio, se decidió convertir las 300 carrocerías producidas anteriormente en Yak Panthers. El cañón principal calibre 68 de 105 milímetros, que originalmente estaba previsto que se montara en el Tiger II en lugar del 88-71, acaba de ser prototipado y ya han comenzado las pruebas. También estaba previsto montar este en una nueva torreta equipada con un telémetro estéreo montado en la torreta Schmalturm del Panther II tan pronto como se completaran las pruebas. Quizás sea un poco pronto, pero ya habíamos decidido el nombre. Tanque número 6, Type C Tiger III. Otro nombre es Belzan Tiger, Tigre Dientes de Sable. ¿Ya terminó todo? Sí. Eso es todo lo que está en la agenda de hoy. Buen trabajo. Vamos a comer algo. ¿Qué te gustaría almorzar hoy? Estoy pensando en hacer puré de patatas con Weihwurst, una salchicha blanca que se come habitualmente en Baviera y Silesia. Bien. Estoy pensando en hacer ensalada de tofu secoso, escalope y kimchi. ¿Aún comes alimentos raros como esas bombas incendiarias? Guderian preguntó con expresión de incomprensión. Guderian, que sentía curiosidad por el kimchi que estaba comiendo, lo probó una vez, pero tan pronto como se lo llevó a la boca, lo escupió y se desinfectó la boca con leche. Pensé que era simplemente un chucrut ligeramente picante, pero el picante está en un nivel completamente diferente. En la Corea del siglo XXI, este nivel de picante ni siquiera está en la lista de picantes. No entiendo por qué te gustan esos trozos de repollo encurtido tan picantes y salados. Mi enemigo no está acostumbrado al sabor picante, pero una vez que se acostumbra, vale la pena comerlo. Calma los dolores punzantes. ¿No sería mejor comer una ensalada? Mientras caminábamos hacia el restaurante, hablando de diversas cosas, Krause y Weizsäcker caminaban rápidamente desde lejos. Menos mal. ¿El viceministro de Asuntos Exteriores también querrá ir a comer? Gracias, señor presidente. Pero tengo una cosa que decirle. ¿Qué está sucediendo? El señor Mannerheim de Finlandia me ha comunicado que le gustaría reunirse con usted, señor Fiber. Capítulo 229. 20 de marzo de 1943 Wolfschanze, Prusia Oriental, Alemania. En la historia real, la reunión entre Hitler y Mannerheim tuvo lugar en Finlandia el 4 de junio de 1942.
Alemania se enfureció por la actitud obediente de Finlandia, que aceptaba el apoyo indiscriminadamente pero se centraba en recuperar el territorio que había perdido en lugar de conquistar Leningrado y Murmansk, y rechazó las demandas alemanas con diversas excusas. Hitler, enfurecido por la obediencia de Finlandia, visitó Finlandia y se reunió con Mannerheim con el pretexto de celebrar su cumpleaños. Hitler se reunió con Mannerheim y le informó de las exigencias de Alemania, pero Mannerheim perdió el mayor tiempo posible desviando sus palabras y, al final, Hitler regresó a Alemania sin mucho beneficio. Una teoría es que Mannerheim fingió aceptar la petición de Hitler delante de él y luego lo desestimó todo cuando Hitler regresó a Alemania. También existe la historia de que Mannerheim, que tenía una relación personal con Hitler, fumó un cigarro a propósito para dominar a Hitler, pero se dice que esto en realidad no sucedió. En cualquier caso, Finlandia no cumplió adecuadamente las exigencias de Alemania, y su sabotaje intencionado tuvo un impacto significativo en los resultados de la batalla de Leningrado y la batalla de Murmansk. Y en septiembre de 1944, Finlandia reforzó su apoyo a la Unión Soviética, que había sido su enemiga, y entró en guerra con Alemania, que había ayudado a Finlandia. La explicación fue larga. También en este caso Finlandia hizo enfadar a los generales al trolear abiertamente varias veces, como en la historia real. Afortunadamente, la guerra terminó con la victoria de Alemania, pero el fantástico trolling de Finlandia durante la guerra todavía se recuerda vívidamente. Por eso, cuando Mannerheim me pidió una reunión, fijé deliberadamente el lugar de la misma no en Berlín, sino en Wolfschanze, en Prusia Oriental. Podía adivinar por qué Mannerheim había pedido reunirse conmigo. Dentro del búnker, en la sala de conferencias más estrecha, estaba bebiendo Coca-Cola y leyendo Gunstche de Hermann Hesse cuando Gunstche llamó a la puerta. Señor presidente, dicen que la delegación finlandesa acaba de pasar por el puesto de guardia. Entiendo. Exactamente 10 minutos después, me encontré con Mannerheim. Como era de esperar, la expresión de Mannerheim no era muy alegre. Como era un hombre ingenioso, pareció comprender por qué lo había llamado al búnker de Prusia Oriental en lugar de a la residencia del Führer en Berlín. Es un honor conocer al señor presidente. Encantado de conocerle, general. Utilicé deliberadamente el título de general en lugar de mariscal. También se le indicó al intérprete que no utilizara la palabra enemigo, sino que interpretara como general. Las cejas de Mannerheim se movieron como si el intérprete hubiera transmitido mis palabras correctamente. Siento que ya me estoy riendo. No debería ser así. Entonces, ¿qué os ha traído hasta aquí? La guerra con la Unión Soviética ya ha terminado. Cuando me encogí de hombros con una expresión exagerada, Mannerheim parecía aún más incómodo. Se trata de mantener una conversación en profundidad con el Führer Gakwa sobre la cuestión fronteriza entre Finlandia y Rusia libre. Si se trata de la frontera entre Finlandia y Rusia libre, ¿no debería reunirse con Blasov y no conmigo? Mannerheim se sintió avergonzado porque seguía siendo ignorante. Este tipo, sorprendentemente, tiene gusto por las bromas. La única persona que puede resolver este problema es Su Excelencia el Presidente. Es así. No soy una persona tan buena como el general piensa, de todos modos, lo entiendo. Hablemos de ello. En primer lugar, en nombre del pueblo finlandés, quisiera dar las gracias a Alemania. Si no hubiera sido por el apoyo alemán, Finlandia habría seguido siendo un estado vasallo de la Unión Soviética. Finlandia tuvo que soportar muchos sacrificios debido al ataque soviético. Entre 1939 y 1940 y 1942 y 1943, cerca de 100.000 finlandeses murieron y cientos de miles más perdieron sus hogares. Afortunadamente, se ganó la guerra, pero Finlandia tardará varios años en recuperarse por completo de los daños causados por la guerra. Supongo que sí. Es una verdadera lástima. Nuestro pueblo no ha olvidado que los bolcheviques rusos intentaron despojar a Finlandia de su territorio y queremos vengarnos de ellos. Entonces, espero que el presidente nos ayude a entregar la península de Kola y Karelia a Finlandia. En virtud del segundo tratado de Brest-Litovsk, la Unión Soviética cedió la península de Kola y Karelia, y esas regiones pasaron a formar parte de la Rusia libre. Precisamente por eso vino a verme Mannerheim. Planeaba anexionarse la península de Kola y Karelia para crear la Gran Finlandia, Suur-Suomi, pero fue bastante vergonzoso que las dos regiones que él creía que le corresponderían terminaran en manos de Rusia libre. No tengo nada que decir al respecto.
Ya he prometido entregar la península de Kola y Karelia al gobierno de Rusia libre. ¿Pero puedo revocar esa decisión? Señor presidente, el pueblo finlandés tuvo que hacer muchos sacrificios durante la guerra. La península de Kola y Karelia son el premio que Finlandia obtuvo gracias a los sacrificios de su pueblo. Pero si se los devuelve a los rusos, dejemos en claro lo que queremos decir. Alemania se apoderó de la península de Kola y de Karelia. El territorio adquirido por Alemania se dispuso según la voluntad de Alemania. ¿Por qué Finlandia está tan enojada? Por supuesto, fue el ejército alemán el que más se sacrificó y el que más logros obtuvo, pero el ejército finlandés luchó con la misma valentía que el ejército alemán y contribuyó a la victoria de la guerra. Pero la recompensa es el regreso a la frontera anterior a la guerra de invierno. Esto es demasiado trato para nuestros aliados. ¿Es esto un trato excesivo para nuestros aliados? ¿No es Finlandia el primero que violó sus obligaciones de alianza? Creo que debo aprovechar esta oportunidad para dejar en claro quién es mi jefe. Miré a Mannerheim directamente a los ojos y continué hablando. Aunque Alemania no tenía ninguna relación con Finlandia, proporcionó apoyo material y financiero a Finlandia cuando la Unión Soviética invadió Finlandia. Alemania también fue el país que ayudó a reconstruir el ejército finlandés, que quedó devastado después de la guerra. Pero la guerra estalló y Finlandia permaneció neutral hasta que fue atacada por la Unión Soviética. Eso, ¿y qué hizo Finlandia durante la guerra? Si ganamos la guerra, recuperaremos todo el territorio que perdimos, por lo que, aunque les pedimos que cooperaran con la estrategia, Finlandia los ignoró constantemente. Ni Leningrado ni Murmansk. Al atacar estos dos lugares, habría sido fantástico que las tropas noruegas y suecas hubieran brindado más ayuda que el ejército finlandés, pero definitivamente no fue menos. ¿Pensabas que si jugabas así durante la guerra y luego actuabas como si nada hubiera pasado después de la guerra, olvidaríamos todo lo que hicimos? Mannerheim, que parecía tener mucho que decir cuando entró en el búnker, se quedó completamente mudo. Cuando vi el rostro de Mannerheim, sudando fríamente y sin saber qué decir, todo el estrés acumulado a este momento pareció desaparecer como polvo. Al final, Mannerheim tuvo que regresar a Finlandia sin haber ganado nada y solo devastado. Os lo digo de antemano porque creo que puede haber un malentendido, pero eso no significa que Finlandia no haya ganado nada con la guerra. Un ejemplo representativo es el puerto de Murmansk, que oficialmente forma parte de Rusia libre, pero su gestión corresponde a Finlandia. Aparte de eso, ¿qué había? No importa cuánto troleen a Finlandia, algunos podrían decir que están siendo demasiado malos. Pero todo esto se hace con intención. En cualquier caso, Finlandia se encuentra en una posición en la que no le queda otra opción que seguir formando parte de las potencias del eje. Ahora, aunque quisiera cambiar de bando, no puedo. No hay ningún país al que unirme. ¿Reino Unido? ¿Estados Unidos? La distancia es tan grande que no pueden permanecer juntos, y tan pronto como Finlandia muestre signos de traición, los países que rodean a Finlandia se unirán y se atacarán entre sí, ¿no es así? Si os dijera que voy a compartir el territorio finlandés amistosamente, ¿no querríais todos participar? En otras palabras, incluso si le doy a Manjazi, Finlandia no tendrá más opción que permanecer en las potencias del eje. Y de ninguna manera Finlandia se dejará engañar por Alemania, ya que era un país más dependiente de lo necesario de la Unión Soviética, que invadió su país. ¿No debería haber hecho algo mejor? Si hubiéramos escuchado con atención durante la guerra, podríamos haber hecho realidad la gran Finlandia con la que soñábamos. Ah, y por supuesto añadimos algunas tropas a la invasión de Inglaterra. Mientras Alemania afilaba sus dientes y garras para morder el cuello de Gran Bretaña, que quedó sola, en el lejano Pacífico, Estados Unidos lanzó una ofensiva a gran escala. Estados Unidos, después de haber destrozado completamente la voluntad ofensiva de Japón en Guadalcanal, inició su marcha hacia Tokio, la capital de Japón. El ejército estadounidense fijó las Islas Gilbert y las Islas Marshall como sus próximos objetivos. Mientras engañaban al pueblo usando palabras para describir la derrota en Guadalcanal como un avance sobre Guadalcanal, el cuartel general sintió una seria sensación de crisis debido a la ofensiva militar estadounidense. En consecuencia, el cuartel general declaró derechos absolutos de defensa nacional a lo largo de la línea de defensa marítima que une el sur de Indonesia, el oeste de Nueva Guinea, las Islas Carolinas, las Islas Marianas y las Islas Ogasawara, al tiempo que desplegó tropas de élite en el atolón de Tarawa, en las Islas Gilbert, objetivo del ataque militar estadounidense.
Aumentaron el número de tropas y lo convirtieron en una fortaleza. Mientras se preparaban para enfrentarse al ejército estadounidense en el Pacífico Sur, en el cuartel general se intercambiaron muchas palabras sobre el final de la guerra en Alemania. Nunca pensé que la Unión Soviética colapsaría tan rápidamente. Si hubiera sabido que esto sucedería, de alguna manera me habría unido a Alemania. Incluso cuando el contraataque en toda regla del ejército estadounidense comenzó y el destino del imperio, que había estado en racha durante tanto tiempo, comenzó a declinar lentamente, hubo fuertes voces en el cuartel general principal expresando pesar por el fracaso en formar una alianza con Alemania debido al resultado de la guerra germano-alemana. Algunos incluso argumentaron que era necesario un ataque sorpresa a la Unión Soviética ahora que el ejército soviético estaba debilitado. Las principales fuerzas del ejército soviético fueron destruidas por el ejército alemán. Actualmente, las divisiones en la frontera de Manchuria están desorganizadas. Si lanzamos un ataque sorpresa ahora, el ejército imperial definitivamente ganará. Ahora es la única oportunidad de vengar el rencor de Nomonan y tomar el control de Karafuto, Sakhalin, y Outer Manchuria. El imperio tiene un ejército de Quantum invencible. La opinión, expresada principalmente entre algunos generales de línea ultradura en el ejército, sorprendentemente ganó mucho apoyo, y el Estado Mayor incluso la consideró seriamente. Sin embargo, la teoría de la línea dura del ejército de conquistar la Unión Soviética pronto tuvo que enfrentar una oposición varias veces mayor que la de los que estaban a favor. ¿Estás diciendo esto en tu sano juicio? Mientras hacemos la guerra contra el diablo, vamos a convertir a la Unión Soviética en un enemigo. Sin mencionar el ejército estadounidense, incluso el ejército chino se está fortaleciendo día a día. En tal situación, luchemos contra el ejército soviético. El ejército imperial es invencible, pero el orgullo excesivo no es más que arrogancia. Como las críticas contra la teoría de la conquista soviética llovieron no solo en la marina sino también en el ejército, la teoría de la conquista soviética planteada por los ultraderechistas pronto fue abandonada. Pero Japón no se detuvo ahí. Aunque la teoría de la conquista soviética fue abandonada debido a dificultades prácticas, Gran Bretaña encontró una salida en otra parte. Hoy en día el único país de Europa que puede plantar cara a Alemania es Inglaterra. Gran Bretaña todavía tiene dificultades para reprimir la rebelión en la India. La amenaza de Alemania alcanzó su punto máximo y se produjo la rebelión en la India. Estas situaciones llevaron a los militares japoneses a soñar con otra nueva ambición. Ataquen y ocupen la India, rodeen completamente Cima y presionen a Gran Bretaña. La región de Assam en la India es donde comienza la ruta de suministro de las tropas británicas y estadounidenses a China. Si tomamos el control de Imal, podremos cortar el suministro a las fuerzas británicas y estadounidenses y al ejército de Jinnah, y además, utilizarlo como base avanzada para nuestra invasión de la India. Si la India cae en los brazos del imperio, podremos expulsar completamente a Gran Bretaña del Océano Índico y, si lo hacemos bien, quizá incluso podamos obligar a Gran Bretaña a un alto el fuego. Mutaguchi Renya, quien fue nombrado comandante del 15 Ejército en Birmania, abogó con especial fuerza por la idea de conquistar la India. De hecho, en el pasado, fue el oponente más fuerte de la operación de vacío india establecida por Gran Bretaña, pero cuando fue designado para Birmania, cambió su posición y llamó activamente a una invasión de la India. Ahora Gran Bretaña está demasiado ocupada preparándose para un ataque alemán como para prestar atención a la India. Ahora es la oportunidad de oro para conquistar la India. Si el ejército imperial ocupa Himal y además toma el control de Assam y Bengala, el pueblo indio se levantará y unirá fuerzas con el ejército imperial para expulsar a los británicos del continente asiático. Si me da la oportunidad, definitivamente conquistaré la India para retribuir la bondad de su majestad y mostrarle al mundo el valor del ejército imperial. No todos en el cuartel general estaban de acuerdo con las absurdas afirmaciones de Mutaguchi. Aunque no eran tan contundentes como la teoría de la conquista soviética, también ésta se encontró con una fuerte oposición. Sin embargo, debido a la complacencia y la desesperación por la necesidad de una gran victoria para compensar la derrota en el Pacífico Sur, los altos mandos del cuartel general comenzaron gradualmente a escuchar las afirmaciones de Mutaguchi. Si realmente tienen éxito en la conquista de la India, existe la posibilidad de que la isla Jinnah solicite refuerzos.
Si fortalecemos a China, podemos redirigir todo el poder invertido en China al sudeste asiático y al Pacífico Sur, y si fortificamos las principales islas del Pacífico para defenderlas de los ataques del ejército estadounidense, podemos proteger nuestro derecho a la defensa nacional absoluta. Mientras el circuito de felicidad del cuartel general ardía con fuerza, la operación de vacío India, que se había convocado todos los días, fue aceptada, y Mutaguchi también comenzó los preparativos para una invasión de la India en serio. Pero señor, aunque la resistencia del ejército británico sea débil, ¿cómo podremos proporcionar suministros? Se necesita mucha comida para alimentar a todas estas tropas, pero no le faltan actualmente al ejército imperial incluso camiones. ¿Por qué estás tan preocupado? ¿No se transportarían los proyectiles de artillería en caballos y vacas en lugar de camiones, y cuando se agoten las balas de cañón, se podrán sacrificar y comer los caballos y las vacas que ya no sean necesarios? Se llama estrategia de Gengis Khan. Es una manera de resolver el transporte de materiales y el suministro al mismo tiempo. Y los japoneses son herbívoros de origen. Somos vegetarianos desde hace más de 1000 años, así que se puede avanzar comiendo la hierba que crece a lo largo del camino. Hace 30 años que estoy en el ejército. Nunca me he sentido tan seguro de la victoria. El ejército británico es débil, así que se retirará sin dudarlo. Las preocupaciones sobre el suministro pueden ser erróneas. Creo que este plan operativo es demasiado arriesgado. ¿No hay margen para reconsiderarlo? Pareces tener miedo porque no tienes experiencia en combate, pero nunca antes has estado tan completamente preparado para una batalla. Definitivamente ocuparé Mal y Koima antes del Festival Celestial. A pesar de la preocupación y la mirada interrogativa, Mutaguchi mantuvo su confianza. Aunque estaban a la defensiva en el Pacífico Sur ante las malvadas fuerzas estadounidenses, las fuerzas británicas y chinas, que eran más débiles que las estadounidenses, tenían buenas posibilidades de ganar. Coincidentemente, el pueblo indio que luchaba contra el dominio británico también cooperaría activamente con el avance del ejército imperial. Así comenzó la operación número 21, la batalla de Imal. Capítulo 230. 29 de marzo de 1943. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, en el Pacífico, las tropas estadounidenses desembarcaron en Tarawa y las tropas japonesas atacaron Imal, en la región de Assam, en la India. Lo busqué por si acaso y lo encontré. El nombre del comandante japonés que ordenó el ataque a Imal era Renya Mutaguchi. El diploma más alto del ejército japonés, que dejó atrás muchos dichos famosos que todavía se comentan en el siglo XXI. Afortunadamente, hubo una rebelión en la India y el estado del ejército británico era impredecible, por lo que, aunque fue más favorable para Japón que la historia real, el final no pareció ser muy diferente. Teniendo en cuenta lo grande que es la India en primer lugar, que Japón, que está ocupado combatiendo en China y el sudeste asiático, ataque a la India es como una boa constrictor que se traga un elefante. De todos modos, cuando el ejército japonés comenzó su ofensiva, Gran Bretaña aumentó sus tropas adicionales para defender a la India. El número de divisiones que Gran Bretaña envió a la India fue 3. Aunque no se trata de una cantidad muy grande, el envío de 3 divisiones supuso un nivel de gasto del que nunca se podría reír Gran Bretaña, cuyo ejército quedó reducido a la mitad. Así como los mismos 10.000 wones tienen un valor diferente para una persona que recibe un salario mensual de 1,5 millones de wones y para una persona que recibe 5 millones de wones. De todos modos, es bueno para Alemania. Cuanto más luche Gran Bretaña con Japón por la India, más éxito tendrá la Operación León Marino. Podemos ocuparnos de nuestros propios asuntos. Señor presidente, le informo sobre los resultados de la Operación Cosmos. Para averiguar hasta qué punto Gran Bretaña había descifrado nuestro código, Eldridge construyó pistas para el cuerpo aéreo naval en diferentes islas deshabitadas de Noruega utilizando una Enigma más antigua con 5 ruedas, una Enigma más reciente con 8 ruedas y una Lorentz. Se envió una comunicación. No pasó nada con la isla donde se envió la comunicación usando Lorentz y el último modelo Enigma, pero la isla donde se envió la comunicación usando el antiguo Enigma pronto fue bombardeada por sorpresa por la RAF. De esto nos enteramos que Gran Bretaña ni siquiera pudo descifrar la difunta Enigma, y mucho menos la de Lorentz. No. Incluso sin Turing, pudieron descifrar la antigua Enigma, por lo que hicieron un trabajo sorprendentemente bueno. Buen trabajo, Eldridge. Gracias a tus acciones, la guerra terminó un año antes.
Es el mayor logro que nadie haya logrado jamás. Solo estaba siguiendo las órdenes de su excelencia el Führer. A pesar de sus palabras, el rostro de Heydrich estaba lleno de orgullo. Cuando lo levanté un poco más, me resultó difícil incluso ocultar mi sonrisa. Si no fuera por el SD que lideras, la batalla aún continuaría en el frente oriental. Cuando la guerra termine, te otorgaré la Cruz de Caballero de Diamantes y Espadas. Gracias. Trabajaré más duro hasta el día de la victoria final. Salgamos y veamos. Heydrich gritó Heil Hitler en voz alta y luego se alejó haciendo sonar sus cascos. Gracias a la información que me dio Heydrich, me sentí mucho más ligero. Ahora que sabemos lo capaces que son los británicos, todo lo que queda es dirigir su atención a otra parte. Para lograrlo, primero debemos agitar un cebo delante del pueblo británico que no pueda ignorar. Si era un cebo, ya tenía algo en mente de antemano. España y Turquía. Oriente Medio, petróleo, Mediterráneo. ¿No es esto suficiente cebo para comer? Si no te estremeces al ver esto, no eres Churchill. Algo que imita a Churchill. Cualquier Churchill que conozco definitivamente mordería el anzuelo. Ciertamente. El entrenamiento de unidades blindadas estaba en pleno apogeo en un campo de entrenamiento situado en las afueras de Nancy, una ciudad cercana a la recién ajustada frontera franco-alemana. Disparar. El cañón principal de 88 milímetros del Tiger estalló en llamas. Como se trataba de un simulacro de combate y no de una situación real, en el entrenamiento se utilizó munición de fogueo, no munición real. Bip. Cuando el último tanque del equipo blanco fue declarado destruido, el silbato sonó para señalar el final del entrenamiento. Bien. El nuevo subteniente, Otto Carius, que había marcado el final de su entrenamiento, apretó los puños y saludó frenéticamente. A diferencia de los soldados del equipo blanco que perdieron la batalla, que estaban llorando, los soldados victoriosos del equipo azul sonrieron brillantemente y ofrecieron cálidas palabras de consuelo a los perdedores. Golpeen fuerte, bastardos. Si fuera yo, me suicidaría. Ja ja ja. Teniente, tengo una pregunta. Intentar. Al regresar del entrenamiento, el sargento artillero Kramer le preguntó a Carius. El subteniente dijo que usted luchó contra los Roske antes y ganó 3-1. ¿Es eso cierto? Entonces, ¿no ves estas medallas que hay aquí? Carius ondeó la medalla de la Cruz de Hierro de primera clase y las condecoraciones militares que adornaban su uniforme militar, pruebas de su valor que recibió tras superar el peligro de muerte en el frente oriental. Tengo más curiosidad por saber si usted realmente conoció al presidente. ¿En serio, no estás siendo grosero? ¿Cómo puede el Führer decir inmediatamente que estás calificado para ser operador de tanques tan pronto como te ve? ¿Esos? ¿Crees que miento? ¿Eso también está en la hoguera de su excelencia el presidente? Cuando no solo sus compañeros de clase y superiores en la academia militar, sino ahora incluso sus subordinados cuestionaron su historia, Carius levantó la voz deliberadamente. Sin embargo, incluso si lo pensaba, era una historia difícil de creer. No solo conocía al Führer, no solo a otras personas, sino que el propio Führer dijo que yo sería más adecuado para la caballería que para la infantería. Si hubiera sido la historia de otra persona, yo tampoco lo habría creído. El entrenamiento continuó en el cielo. Los pilotos que adquirieron experiencia y rendimiento en el frente oriental transmitieron generosamente sus conocimientos a los pilotos novatos que acababan de ser desplegados en el frente. Ahora, todos presten atención. Si no se concentran ahora y hablan de otra cosa más tarde, se quedarán atrás. Marseille, la estrella de Ucrania que derribó 163 aviones enemigos y fue condecorado por el presidente con la Cruz de Caballero de Diamantes y Espadas, ya ostentaba el grado de mayor a pesar de tener solo 23 años. Entre los pilotos que se entrenaron con él, había muchos mayores que él, pero ninguno podía igualar a Marseille en cuanto a experiencia y trayectoria. Lo más importante en el combate aéreo es la agilidad. Ahora, todos, sigan. En el combate aéreo, la agilidad es lo más importante. En el combate aéreo, la agilidad es lo más importante. El superintendente jefe de cazas Moulders y el comandante del Comando de Defensa Aérea Gallant también participaron directamente en el entrenamiento de los pilotos sucesores. Normalmente, cada general daría un paso atrás en el entrenamiento de los pilotos de primera línea, pero este no fue el caso de estos dos.
Por el contrario, me sentí muy feliz de tener la oportunidad de volar en el cielo en lugar de en mi aburrido escritorio por primera vez en mucho tiempo. Oye, joven amigo. Así no se hace. El giro es demasiado rápido. ¿Es eso así? Está bien. Seguiste hablando. El giro no debe ser lento, pero tampoco demasiado rápido. Tienes que hacerlo en el momento justo. Ahora, mira lo que hago. Mientras Gallant, que estaba a los mandos del Schwalbe, realizaba un giro perfecto sin un solo contratiempo, estallaron exclamaciones de exclamación en la emisora de radio. Solo una persona estalló en risas en lugar de exclamaciones. Hola, Galán. ¿No estás demasiado emocionado por estar frente a nuevos reclutas? Estoy muy emocionado. Excelencia, solo le estoy dando un ejemplo como persona mayor, ¿no? Sí, sí. Lo entiendo. A pesar de su enorme título de mariscal del Reich, cuando Green tenía tiempo, asistía al entrenamiento de los pilotos de primera línea y les daba diversas instrucciones o hacía demostraciones él mismo. Pero el instructor de entrenamiento de hoy no era otro que Gallant, así que no dijo nada. A veces solo bromeo. Bien. Me siento un poco mejor ahora. El comandante del Cuerpo Aéreo Naval, Buck, se sintió aliviado cuando todos los aviones que habían despegado aterrizaron sanos y salvos en la cubierta del Graf Zeppelin. El Bf-109T, anteriormente utilizado por el Cuerpo Aéreo Naval, y el nuevo avión a reacción E-290 eran completamente nuevos, completamente diferentes de la cabeza a los pies. Por supuesto, el rendimiento del E-290 era abrumadoramente mejor, pero el método de operación también era difícil, por lo que los pilotos que estaban acostumbrados al Bf-109T tenían dificultades para controlarlo. Cuando el Cuerpo Aéreo Naval adquirió por primera vez el E-290, se perdieron 3 aviones durante el entrenamiento, todos ellos durante el traslado y el aterrizaje. Sin embargo, a través de repetidos entrenamientos, todos los veteranos existentes se familiarizaron con el funcionamiento del E-290 y transmitieron generosamente los conocimientos que habían adquirido a través de su propia experiencia a sus sucesores. Sin embargo, los nuevos reclutas que aún no estaban familiarizados con el vuelo en aviones a reacción a menudo causaban accidentes en los que los aviones caían al mar. La Operación 21, que comenzó con el ambicioso objetivo de atacar todo el subcontinente indio, tuvo un éxito sorprendente al principio. No es que el ejército británico desconociera por completo los movimientos sospechosos del ejército japonés, pero no tenía idea de que el objetivo del ejército japonés era invadir la India. Cuando comenzó la ofensiva militar estadounidense en la región del Pacífico Sur, se predijo que se centrarían en defender las islas del Pacífico Sur durante un tiempo. Esos tipos que están ocupados combatiendo al ejército estadounidense en el Pacífico Sur de repente están lanzando una ofensiva. ¿Tiene eso sentido? Debe ser una preparación preliminar para la defensa de Birmania. Tal vez apuntaba al sur de China. Por encima de todo, para las tropas británicas estacionadas en la India, subyugar a los rebeldes que campaban a sus anchas por todo el país, especialmente en la región de Baluchistán, era más urgente que protegerse del ejército japonés. Por lo tanto, algunas personas advirtieron de antemano que los militares japoneses podrían aprovechar la confusión de la India para lanzar una ofensiva, pero sus voces nunca llegaron al cuartel general. Si los militares japoneses tuvieran algo de sentido común, se concentrarían más en defender el Pacífico Sur que la India, por lo que no atacarían a la India. O, incluso si su objetivo era atacar la India, predijeron que primero intentarían tomar el control del Océano Índico desembarcando en Ceilán. Por lo tanto, cuando el ejército japonés lanzó una ofensiva en las áreas de Imal y Kohima, el ejército británico se sintió muy avergonzado. Tenoeika Banzai. Banzai. El ejército japonés estaba exhausto de avanzar a través de la escarpada jungla y las montañas Arakan, pero el ejército británico estacionado en Imal y Kohima también tenía tantos problemas como el ejército japonés. Debido a que se desplegaron varias divisiones británicas para reprimir a los rebeldes, solo 3 divisiones de infantería indias estaban estacionadas en Imal y Kohima. Aunque su armamento no era malo, estaban compuestos únicamente por nuevos reclutas con poca experiencia en combate. Por otra parte, dado que se trataba de una operación importante a su manera, el ejército japonés seleccionó divisiones de élite con amplia experiencia en combate y bien armadas de las tropas estacionadas en Indochina y las desplegaron con prioridad. Los enemigos son un grupo heterogéneo que no son rival para el ejército imperial.
La liberación de Asia no está lejos. Tenoeika Banzai. Banzai. Incluso estas divisiones de élite estaban cansadas y enfermas debido a la marcha forzada y la falta de suministros, pero cuando comenzó la batalla, pronto comenzaron a abrumar a las tropas indias inexpertas y de baja moral. Es un tanque. Huye. Un momento. No huyas. Quédate donde estás. Cuando los soldados indios comenzaron a huir, los oficiales británicos dispararon pistolas al aire para detenerlos. Sin embargo, el número de soldados que abandonaban sus posiciones y huían aumentó rápidamente. Un valiente soldado bengalí disparó su rifle antitanque Boice contra un tanque tipo 3 que avanzaba con un cañón principal de 47 milímetros, metiéndole una bala en el costado. Mientras el conductor, cuya pierna fue amputada por la bala que atravesó el blindaje, gritaba y detenía el tanque, una segunda bala se disparó y le explotó la cabeza al conductor. Cuando empezó a salir humo del tanque tipo 3, que había sido alcanzado repetidamente por balas perforantes en su costado finamente blindado, gritos de hurra estallaron en el campamento del ejército indio. Sin embargo, perdieron completamente la moral y se retiraron apresuradamente debido a la aparición agresiva del ejército japonés, que cargó gritando Banzai, sin importarle que el tanque estaba siendo destruido. Informe de las divisiones 32 y 33. Hemos atravesado la línea principal de defensa del ejército británico y avanzamos hacia el área de Imal. Oh, esto no puede ser correcto. El personal militar japonés, que dudaba de la viabilidad de la operación, quedó desconcertado cuando llegaron noticias de la victoria desde las unidades de primera línea. Era una operación que no tenía sentido según el sentido común y que estaba casi destinada al fracaso, pero cuando los resultados resultaron ser exactamente los opuestos, no podían creer lo que veían y oían. Incluso sospeché que la unidad de primera línea podría haber sido derrotada y lo había ocultado y publicado un informe falso, por lo que ordené una segunda verificación, pero el informe que llegó al cuartel general del 15 Ejército era verdadero. Se lo merece. No tengo razón. El ejército imperial es invencible. La persona que estaba más entusiasmada con la victoria era el propio Ren Yamutaguchi, quien había planeado la invasión de Imal y la había puesto en acción. Para Renya, que confiaba en que la operación sería un éxito cuando todos los demás decían que no se podía hacer, fue una experiencia más feliz que cualquier otra. No hay forma de que esos miserables bastardos británicos puedan ganar contra el invencible ejército imperial, Cáncer. No es así. Sí, así es. No puedo estar satisfecho solo con Imal. Sí, tan pronto como se complete la ocupación de Imal y Kohima, avanzaremos primero hacia el río Brahmaputra. Ocupa los ferrocarriles de Bengala y Assam que se extienden desde Calcuta. Tomaremos también Ledo. Luego avanzaremos hacia las murallas rojas de Delhi. ¿Qué te parece, jajaja? Emocionado por la noticia de la victoria, Renya trajo consigo un mapa, trazó la ciudad y el río con su mano y explicó a su personal su plan para conquistar la India. El personal sonrió torpemente, preguntándose si deberían estar puramente felices por la victoria del ejército imperial o avergonzados de que sus expectativas estuvieran completamente equivocadas. Sin embargo, a pesar del orgullo de Renya, la propaganda militar japonesa solo llegó hasta cierto punto. Gracias a una combinación de incompetencia y errores del ejército británico, lograron capturar Imal, pero el ejército japonés no pudo avanzar más. El ejército japonés también sufrió daños importantes en la batalla con el ejército británico, y el suministro de suministros, que era exactamente inversamente proporcional al tamaño del ejército, el terreno difícil y el retraso resultante en el suministro obstaculizaron al ejército japonés. Pronto, el cuartel general del 15 Ejército comenzó a recibir quejas sobre escasez de material y solicitudes para agilizar el suministro de alimentos y medicinas. Sin embargo, a pesar de las innumerables solicitudes de suministros, Renya todavía estaba en paz. ¿Se está retrasando el suministro? Pues entonces come hierba y raíces de árboles. ¿No hay hierba y árboles en todo el mundo? Pero, señor, dicen que la mayoría de las plantas de la jungla son venenosas y los humanos no pueden comerlas, así que no podemos comerlas aunque lo intentemos. Ya ha habido informes de soldados que han muerto por comer plantas venenosas en unidades de primera línea. Para evitar que esto sucediera, no trajeron a eruditos de lugares lejanos para crear y distribuir un libro ilustrado que distinguiera las plantas venenosas comestibles de las no comestibles. ¿No son todas estas desgracias causadas por la falta de poder mental?
Y si no quieres comer solo hierba, puedes matar caballos y vacas y comértelos. Era cierto que Ren ya creó y distribuyó guías de plantas a cada unidad. No había ningún error en el contenido de la enciclopedia, sino que la enciclopedia era precisa. El único problema era que era muy difícil encontrar las plantas comestibles que se mostraban en la guía. También era cierto que los caballos y el ganado que se movilizaban eran sacrificados y comidos en lugar de los camiones, que eran difíciles de mover en selvas y zonas montañosas. Sin embargo, incluso si lo hicieran, no solo la cantidad obtenida sería pequeña, sino que la carne obtenida de la matanza se pudriría rápidamente debido a la influencia de las borrascas que frecuentemente caían en la selva. Como los suministros eran tan escasos, los soldados hervían o asaban en agua la carne en mal estado o la comían tal cual. Esto pronto causó enteritis, disentería e intoxicación alimentaria, y muchos soldados enfermaron y murieron lentamente. Considerando estas circunstancias, la captura de Imal fue realmente un milagro. Pero Ren ya no lo creía así. Desde su perspectiva, como nunca tuvo que luchar en el frente, capturar a Imal fue algo natural. Koima está justo frente a ti, pero detienes tu avance. ¿Estás diciendo que todavía eres el ejército imperial? La línea de meta está a la vuelta de la esquina, pero no es lo mismo que tumbarse en el suelo y arrastrarse en lugar de correr. A los ojos de Renya, que vivía las 24 horas del día en el cómodo edificio de la sede en la parte trasera, Koima estaba a tiro de piedra. Solo había que ir un poco más lejos, pero allí se paraba. Esta es la vergüenza del ejército imperial. Bastardos. Renya se desató, pero el ejército japonés, que ya había agotado todas sus fuerzas, se derrumbó en Imal. Estaban ocupando Koima, y lo que más necesitaban era una comida para aliviar su hambre en ese momento. Sin embargo, ¿quién habría pensado que la propaganda militar japonesa, breve y delgada como el aleteo de una mariposa, regresaría como un tornado gigantesco? Fin del capítulo 230.